Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Siete, un número que habitualmente es relacionado con la suerte, con la fortuna, con la perfección, representación de lo bueno. Un número místico que oculta todo el transcurso de movimientos, cambios, la constancia de un mundo que emerge en 260 programas de Interlínea Cultura Editorial, un espacio que promueve el diálogo y la discusión en un universo de libros que se abren ante la mirada de una comunidad lectora y que hoy festeja ese número 7 entre las letras, la palabra, los saberes, la historia y los entretejidos de una cultura editorial. Soy Sofía de la Mora, profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Los invitamos a esta celebración del 7º aniversario de Interlínea, un proyecto que calcula 7 pasos en torno a su naturaleza que conjunta la radio en un medio universitario, UAM Radio, nuestra casa, y el libro puestos en un solo camino. Su vibración viaja a través de los ritmos del quehacer editorial, su complejidad construida con temáticas coyunturales y conexas entre sí, la integración entre dos conceptos que comparten un espacio, investigación, producción, su fuerza ante el desarrollo y transformación institucional de la cultura, su pensamiento que lo lleva a observarse a sí mismo para reinventarse en la búsqueda de su propio sentido, difundir y promover una cultura editorial para seguir cosechando una semilla en la comunidad lectora, de la que forman parte hasta la fecha 295 entrevistados de Europa, Sudáfrica, de América del Norte y de América Latina. Interlínea nace en México para vincularse con otras culturas y compartir diálogos que le den sentido diferente y un paso firme a la cultura editorial, con sus propios autores, editores, libros, lectores, donde se encuentran variaciones, similitudes, estrategias compartidas, problemáticas que nos unen a partir de la construcción de redes de conocimiento y que nos ponen a transitar a un ritmo acelerado, pero con paso firme en foros, coloquios, congresos en México, Bogotá, España y Portugal, y en ferias de libros internacionales y nacionales y universitarias, como la de Guadalajara, Contec México, organizado por la Feria de Frankfurt, así como la del Palacio de Minería y la Feria Internacional del Libro Universitario, organizados por la UNAM, que nos ha dado la oportunidad de acercarnos directamente con ustedes, nuestros radioescuchas, nuestro público en redes, un espacio que nos ha permitido también reflexionar y reflejar muchos de los objetivos alrededor de un colectivo universitario. Así, persigue un mismo fin: difundir el libro y la lectura, una experiencia que ha marcado una nueva forma para comunicarnos con ustedes a través de videos y transmisiones en vivo que alimentan una discusión actual, mismos que se encuentran editados ya en nuestro canal YouTube. Como en años anteriores, aprovecharemos el mismo esquema de emisión, un programa especial dividido en 2 partes para mostrar en un recorrido temático las perspectivas de los entrevistados que nos han acompañado en el último año. Cabe señalar que, por el tiempo y espacio establecido para cada emisión, no colocaremos la totalidad de las voces, pero que agradecemos mucho a cada uno su colaboración en este proyecto colectivo. Así que aprovecho para invitarlos también a consultar nuestra página web www.interlineaculturaeditorial.com.mx, donde se encuentran los podcasts de los programas transmitidos hasta la fecha y que buscaremos nutrirla con contenidos de interés y que posibiliten nuestro encuentro. Pues bien, en esta primera emisión conjuntaremos las visiones alrededor de la figura del autor, del traductor, del diseñador, así como sumaremos otras al análisis de la cultura lectora y del libro infantil y juvenil. Y en la segunda emisión colocaremos otras piezas como la figura del consultor editorial, así como alrededor de la gestión, el flujo de la riqueza en el espacio universitario y, por supuesto, la observación de espacios que conectan al libro y al lector.
Comencemos pues con nuestra sección que abre de una manera literaria y versátil con la muestra de textos que acompañan la música y el ritmo de la entrevista, la enumeración de temas, la lectura de aquello que ofrece un contenido al paralelo, en cursivas, con José Alfredo Reyes, escritor, profesor, colaborador querido en estos 7 años. Gracias. En cursivas, selección literaria de José Alfredo Reyes. De pronto cruzas la calle o los sueños y estás ahí parado a la mitad de un río que sigue fluyendo. De pronto alzas la vista y el cielo es de un intenso color lila y te dice si ya llegaste al cielo de las jacarandas. De pronto enciendes la radio y escuchas tu propia voz diciendo, copiando lo que escribiste sobre un espacio en blanco de tu computadora o tu servidor o lo que sea, y que te acompaña todos los días en lo que haces para que tu mundo siga existiendo. Te cae el tiempo encima y piensas que hace 7 años esto que estás escribiendo no existía y no podría existir en este momento si esto que estás escribiendo es porque una nave desató sus amarras y una vez que fue proyecto, que fue arquitectura, que fue compromiso, que fue lo que debía ser, zarpó del túnel del tiempo, que ese señor sabe contar y de manera sistemática, y de pronto llegas tú, un tripulante, tal cual Cronopio, a la isla de los 7 años. Es una bonita isla, la disfrutas como cualquier turista la disfruta, pero no, de repente percibes que no eres el turista, sino el que hace o intenta hacer que lo literario llegue como una sensación dentro de una vorágine que es la cultura editorial. Así, dentro de Interlínea Cultura Editorial, miras hacia el pasado, hacia el año 2012 y no te la crees. Seguimos navegando como grupo, como equipo, como colaboradores solidarios. Y para mí, la única enseñanza que me dejan estos 7 años es que todos debemos seguir aprendiendo para disfrutar de este esfuerzo colectivo. Tenemos frente a nosotros una caja que contiene en su interior un cúmulo de miradas. Cuando sale una pieza, se va construyendo un rompecabezas editorial y cada una busca conectarse con la otra. Una de ellas es el autor, otra la escritura y otro más los actores que les ayudan a entablar ese diálogo interesante con el lector. Escuchemos a un reconocido autor colombiano que nos platicó la manera en que desarrolla esta vinculación. Él es Pablo José Montoya. Generalmente cuando yo paso los textos a los editores ya están suficientemente limpios. O sea, doy vueltas y más vueltas, corrijo, vuelvo a corregir y además después, antes de enviar los textos, digamos, al editor, tengo un grupo de lectores cercanos que leen una vez más, sobre todo con la intención de cazar gazapos, de corregir, de limpiar. A mí me parece muy importante ese proceso de limpieza literaria. Yo sé que hay escritores que les importa un comino la corrección y la limpieza, pero a mí en particular sí me importa que los textos vayan al editor suficientemente limpios. Eso no significa que los editores a veces me hagan sugerencias, cambios, pero eso generalmente son leves. Entender este camino es atravesar un recorrido complejo, con esa necesidad por establecer contacto. En ese sentido, Juan Villoro, autor mexicano, reconoce lo importante que es cada pieza, ya que el autor escribe la obra y luego la obra vive. Escuchemos su visión. Me parece que para un escritor es significativo entender el proceso de construcción de un libro desde todos sus aspectos posibles. O sea, yo creo que en la medida en que tú entiendes cómo se corrige un manuscrito, cómo se corrigen las pruebas de imprenta, cómo se hace una contraportada, hasta los datos biográficos, etcétera. No hay tarea menor. Todo esto es importante para el objeto libro. Y también pues esto de ver manuscritos, corregir pruebas de imprenta, dialogar con los diseñadores, pues todo eso creo que me ayudó mucho en el oficio literario.
La forma de las piezas no está dictada por una norma que perfile cada una, sino que una en sí misma es diversa, es auténtica. Así que Odette Alonso, poeta, narradora y editora de la UNAM, reconoce que tiene una dualidad o hasta más matices que van entre estas profesiones, pero que además busca la visualización de sectores recogiendo documentos, textos para mostrar otros caminos de esas figuras autorales que buscan el encuentro final hacia el lector. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, yo siempre he sido una rebelde con causa. Y siempre me he enfrentado a esos sectores que no están oficialmente, entre comillas, o tan visibles. Y estas tareas las hago en definitiva por voluntad propia, o sea, no forman parte de mi trabajo. Yo me dedico a corregir estilo y a hacer otras cosas en la UNAM, pero al mismo tiempo, como si no me fuera suficiente ese trabajo, yo tengo que buscar esos otros caminos que van desde la escritura hasta la promoción de la escritura de otros. Y no me siento suficientemente feliz si no transgredo incluso mi propia escritura para ayudar a los otros a ser visibles. Así podemos hablar de una conjunción de perspectivas, de deseos, de una gran mancuerna que se logra entre la idea, el libro, el autor y el editor, así como otros tantos actores, que juntos hacen lo posible por encontrar esas manos, esa mente del lector. Es así como Aline Peterson, narradora, poeta, describe de manera entusiasta ese valioso encuentro. Así es. Y uno nunca sabe, la vida te pone por accidente frente a un lector que no tienes la menor idea que quién era, no lo conoces y de pronto te dice su libro me cambió la vida. Y vaya, no hay cosa más hermosa que pueda sucederte, tener ese encuentro con alguien a quien tú, sin saberlo, le escribiste ese libro. Integrar las formas y colores para llevar a buen término ese libro que, por su interés, su promoción, su trascendencia, ajusta su camino a otras culturas y otro lenguaje. Son tareas del traductor quien da pasos claves para aproximarse a ese original. Ángela Mariscal, docente y traductora mexicana, lo refleja así. Escuchemos. Es tan importante saber de lo que uno está leyendo, quién es el autor, de qué mundo proviene, tanto como finalmente quién lo va a leer, ¿no? Y hay digamos dos escuelas grandes de pensamiento dentro de la traducción, en la que una de ellas es acercar el texto al lector o acercar al lector al texto. Y es muy importante saber siempre para quién. Pues bien, es momento de escuchar a un querido colega editor académico de la UAM y colaborador de Interlínea, Jerónimo Ripoll, quien nos ha brindado un análisis desde la edición y la comunicación, conjuntando saberes y experiencias para dialogar en cada entrevista, a quien agradecemos muchísimo su compañía en estos espacios. Al margen, apuntes analíticos de la edición con Jerónimo Ripoll. Siete años es un número cabalístico, finalmente. No es nada gratuito llegar a los 7 años, con todos los pros y contras y lo que supone realizar un programa de radio que además, digamos, en un entorno digital que además habla de una materia que se supone que son agua y aceite, ¿no? Los medios y los libros no guardan una relación amable, o al menos en una miopía intelectual no guardarían una relación amable. Y este programa demuestra que no, que hay una relación casi orgánica, en un momento además de convergencia y de transmedialidad, ¿no? Mucho de lo que a mí me ha tocado comentar este año, ahora ya sí más en forma, el 6º aniversario me agarró más nuevito, como comentarista de las conversaciones de Sofía en Interlínea. Considero que garantiza una pluralidad de voces el programa
que ha oxigenado, como se ha oxigenado el mismo campo, pero el programa ha dado cuenta de la evolución casi orgánica, casi con una metáfora ecológica, de cómo el campo editorial se ha ido transformando, asimilando el impacto de lo digital para, por un lado, profundizar en lo que ya sabía hacer, pero también para aprender a hacer otras cosas. Para aprender a hacer cosas que tenían que ver con la formación de nuevos lectores, con la formación de nuevos editores, con nuevas formas de entablar una conversación en la comunidad que se asocia en torno a eso que llamamos edición y que es tan complejo, cada vez más complejo, de definir sus límites. En ese sentido, creo que Interlínea cumple 7 años y no es un tiempo de memoria, sino que creo que es un tiempo para redefinir un poco hacia dónde va el campo editorial, y creo que en lugar de balance me parece que es un momento de agenda, un momento de construir espacios, de seguir amplificando las voces, y voces cada vez más nuevas, cada vez más jóvenes, cada vez más desafiantes para el mercado editorial, pero también para el mundo editorial que no corresponde al mundo mercantil y que se encuentra ahora en el espacio de lo digital con una oportunidad extraordinaria de repensarse. Ese me parece que es el principal desafío y es la principal propuesta que hace Interlínea, donde nos encontramos una cantidad de voces donde no necesariamente hay consenso ni hay una línea preestablecida, sino al contrario, creo que hay una pluralidad donde muchas veces hay encuentros y encontronazos, pero que demuestran un poco la vitalidad del campo, un campo que se veía amenazado y que hoy me parece se ve absolutamente fortalecido por el impacto de lo digital, aunque por supuesto, siguiendo con la metáfora ecológica, hay ganadores y perdedores y habrá quienes, en tanto especies, no han logrado adaptarse a este entorno y probablemente desaparezcan. Sin embargo, creo que hay la oportunidad cierta y clara de que el campo editorial se nutra de nuevas especies para que el mundo del libro siga siendo un mundo fértil de imaginación, de creación y de conversación. En definitiva, como yo he sostenido a lo largo de todas estas columnas que me han tocado realizar, con la excusa de tener que comentar otras entrevistas, me parece que el espacio del libro, el espacio editorial, sin la limitación del objeto libro, es un espacio de conversación, que es un espacio de comunicación, un espacio de comunicación sobre lo que nos pasa a los seres humanos. Es tan diverso lo que sucede en los libros que al mismo tiempo llevarlo al campo específico de lo editorial nos hace reflexionar desde esa ventana cómo se está transformando la cultura en el entorno digital contemporáneo. Cuando llegamos al lector, esa pieza indispensable que cierra, pero que a su vez abre otro circuito, es sin duda donde aparecen figuras como el crítico literario. Para ello, Evodio Escalante, profesor investigador de la UAM Ixtapalapa, menciona que ese lector hay que darle elementos donde es importante dar a conocer la obra, juntar la objetividad y el punto de vista asociado con el gusto. Escuchamos algo más sobre su labor. Yo creo que el trabajo académico puede ser peligroso en ese sentido, porque digo, la academia es muy formativa, en cierto sentido es indispensable, la academia te forma, pero también la tendencia en la academia es hacer una crítica, digamos, científica, donde la objetividad es lo que priva, y si la objetividad es lo que domina, entonces ¿dónde está el espacio para la subjetividad? O sea, para ese sujeto que lee y que está reaccionando ante la lectura de un texto. Yo, sin menospreciar, por supuesto, los avances en la teoría literaria, pienso que el crítico es un ser profundamente comprometido porque está exhibiendo su propia subjetividad que reacciona ante un texto. En la actualidad ya no hay un solo formato que permita al lector llegar a su tema, a su texto, establecer conexiones que potencialicen su capacidad crítica para argumentar, discernir, ser investigador. José Antonio Millán, lingüista, editor y escritor, nos regala este concepto, plataformas para el conocimiento, entre un ir y venir con la palabra escrita. Escuchemos. Es decir, uno está leyendo un libro, incluso un libro apasionante, entonces hay una referencia, un autor o algo que te abre un
un terreno nuevo que no conocías, entonces el impulso inmediato, bueno, correr a ver quién es, qué otras cosas ha escrito, saltar a internet, descubrir, como ocurre con mucha frecuencia, libros íntegros que tiene esa persona, bueno. Ahora bien, ser capaces de distinguir el libro infantil y juvenil como un objeto lúdico, como una pieza indispensable, no es tarea sencilla. Requiere del análisis, de la guía, del encuentro. Cristina Álvarez, de Promoción y Ventas de la editorial Tecolote, nos brinda esta reflexión que permite anclar la sabiduría de ese búho reflejado en los libros de la editorial. Escuchemos. Entonces, una de las cosas que se empezó a ver mucho es lo que decías tú ahorita, la parte lúdica del libro. Nos vamos a sentar a ver este libro por el gusto de estar juntos, estarnos apapachando, estar aquí mamá, papá, el hijo, la familia, y poder luego comentar lo que queramos o no comentar lo que queramos, pero sin hacer preguntas de qué se entendió. Y nos gusta mucho poner a prueba. Mi hijo ya sabe esto, ya lee esto, ya hace el otro. Y entonces los niños siempre va a haber alguien que sepa más, pero va a haber alguien que menos. Entonces siempre les estamos como haciendo un daño. Y claro, la importancia del lenguaje en los niños y jóvenes radica en hacerlos comprender su mundo, su espacio. Es por ello que editoriales como Norma están en la búsqueda constante de autores e iniciativas de premios literarios que impulsen la creación de obras para este sector y que los lleven a una lectura con su propia cultura. Es así como lo platicó Lorenza Estandía, quien hasta hace poco estuvo encargada de la colección infantil y juvenil de esta editorial. Las editoriales que se dedican a esta labor observan, detallan y dibujan con un delicado cuidado cada letra, cada palabra, cada texto, cada imagen. Ellas entablan un diálogo a través del Comité de Libros Infantiles y Juveniles en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que conocimos gracias a la aportación de Ixchel Delgado, quien hasta septiembre de 2018 fungió como su presidenta y quien es actualmente directora de Libros para Imaginar. Escuchemos. Tenemos una gran responsabilidad como editores, y más los de literatura infantil y juvenil. Si nosotros no generamos desde los primeros años el gusto por la lectura, habremos acabado con la industria. O sea, tenemos que formar desde la infancia pasando por la preadolescencia, que es donde a veces se pierden a los lectores, aunque hayas trabajado con los niños desde muy pequeños. Luego llegan los jóvenes. Si no trabajamos con todas esas generaciones, cuando llegan a la etapa adulta, pues simplemente no van a ser lectores. Estas múltiples vinculaciones con el libro, con lo que está escrito, con quien lo escribe, con quien lo edita, propician la integración de una comunidad en un espacio para compartir, para imaginar. Es así como el programa Con Palabras del Museo Nacional de Arte, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, promueve el acercamiento de los más pequeños con la participación de escritores, narradores orales, así como la capacitación de jóvenes para difundir y gestionar este proyecto, mismo que conocimos en voz de una promotora de lectura entusiasta, Eda Hernández. Escuchemos su visión sobre el trabajo que implica colocar esta pieza y nutrirla de todas las demás. Es decir, no nada más estás haciendo la promoción de la lectura y entonces vas y lees muy bonito y ¡ay, qué bonito y bravo! Y ahí nos vemos. No, sino es de verdad incidir, dejar, ¿no? Marcar para que ellos mismos se vuelvan investigadores o no investigadores, más bien como buscadores de lo que les gustó, de lo que, ¡wow! Eso que leíste me encantó, ¿quién lo escribió? ¿Dónde puedo encontrar? Entonces, tú como promotor estás con esta posibilidad de poder diversificar tus lecturas y tus textos para que cuando se acerquen a ti te pregunten, puedas ofrecer una gran diversidad de acuerdo al tema que ellos quieren y les gusta. Entonces, de tal manera que ellos puedan tener esa facilidad de ir y buscar ya autónomamente lo que ellos quieren leer. Pie de página. Reflexión crítica con Mauricio López Valdés. A lo largo de 7 años, Interlínea, Cultura Editorial, ha dado cuenta del mundo del libro y la lectura en los ámbitos nacional e internacional.
mediante entrevistas a quienes protagonizan la edición, la librería, la promoción de la actividad lectora y el estudio y teorización del quehacer editorial, ha contribuido como un optómetro a proporcionar un panorama de la edición, no solo contemporánea, sino también de la del pasado y el porvenir. Las diversas secciones regulares, que fungen como complemento, constituyen reflexiones y rescates históricos, literarios y sociológicos que brindan un contexto a lo planteado por los entrevistados, en el marco de la historia de la edición, entendida como una práctica social que ha definido la construcción y difusión del humano conocimiento. Ahora estamos por iniciar una nueva etapa de este valioso proyecto, en la cual se ampliarán los horizontes con la edición de libros que reúnan dichas entrevistas y colaboraciones realizadas en estos 7 años de labor, en que se difunda más ese registro de las distintas voces y actores de la edición y la lectura, incorporando también a los jóvenes profesionales que tienen ya una trayectoria en los dos ámbitos. Así lo ha planteado la creadora de este proyecto, Sofía de la Mora Campos, y todos los colaboradores hemos coincidido plenamente con ello. Ampliaremos los alcances de Interlínea Cultura Editorial, no solo en lo antedicho, sino también en la organización de otras actividades que robustezcan este diálogo de reflexión y análisis de tal aspecto del conocimiento y la cultura, acorde con la tradición centenaria que la antecede y sustenta. La riqueza de elementos históricos, sociales y culturales pone en relieve un análisis estructural conceptual de la edición que Mauricio López Valdés, a quien agradezco mucho, ha aportado en emisiones que permiten ver desde ahí al libro y la lectura. Es momento de cerrar nuestra primera emisión, que celebra 7 veces 7 oportunidades para entretejer y colocar piezas en ese rompecabezas de la cultura editorial. No se pierda nuestro segundo programa la próxima semana. Soy Sofía de la Mora Campos. Hasta pronto. Esto fue Interlínea, Cultura Editorial, una producción de la Unidad Xochimilco para la Universidad Autónoma Metropolitana y Guam Radio 94.1 FM. Los invitamos a visitar nuestra página web http://www.interlineacultureditorial.com.mx, donde podrán encontrar el podcast del programa y hacer comentarios y sugerencias. También nos pueden encontrar en Facebook como Interlínea Cultura Editorial. En esta emisión participaron Sofía de la Mora, Donato Domínguez, Daniela Páez, Eduardo Mondragón, Santiago Barrios y Denise González.